Hablemos de una de las condiciones más críticas en la medicina de emergencia, el shock. Y no es del shock emocional. Hablamos de una falla sistémica, una que pone la vida en juego. Es literalmente un colapso del sistema circulatorio que amenaza a cada una de las células de nuestro cuerpo. Así que hoy vamos a meternos de lleno a entender qué es, por qué pasa y cómo se lucha contra él en una verdadera carrera contra el tiempo. Para darnos una idea de la dimensión de lo que hablamos, pensemos en esta cifra. Hasta 1 de cada 3 pacientes en unidades de cuidados intensivos sufre de shock. O sea, no estamos hablando de algo raro. Es una batalla que se está librando ahora mismo en hospitales de todo el mundo. Muy bien, vamos a desglosar esto. En esencia, el shock es una crisis de circulación. Pensemos que el sistema circulatorio es como un servicio de paquetería ultra eficiente del cuerpo, que entrega oxígeno y todo lo esencial. Ahora, ¿qué pasaría si de un momento a otro ese servicio simplemente colapsara? Bueno, aquí tenemos la definición más técnica. Pero, en palabras sencillas, la entrega de oxígeno y nutrientes se frena en seco. Las células, que necesitan ese suministro constante para vivir, se empiezan a ahogar, a quedarse sin combustible. Es como si hubiera un apagón masivo a nivel biológico en todo el cuerpo. Y a partir de ahí todo es un efecto dominó, pero uno terrible, porque cuando las células sufren, los tejidos se dañan. Y si los tejidos se dañan, los órganos empiezan a fallar, uno después del otro. Justamente esta cascada es lo que hace que el shock sea tan peligroso. Ahora, algo importantísimo que hay que entender es que shock es un término muy amplio. No hay una sola causa, sino que hay varios caminos distintos que nos llevan al mismo estado de crisis circulatoria. Y aquí está la pregunta clave para cualquier equipo médico, porque para poder combatirlo, primero hay que saber de dónde viene. Así que vamos a explorar las 4 categorías principales. El primero y el más común es el hipovolémico. Aquí el problema es bastante directo. No hay suficiente líquido en el sistema, ya sea por una hemorragia muy fuerte, deshidratación severa o grandes quemaduras. Digamos que el tanque de combustible del cuerpo está casi vacío. Después tenemos el shock cardiogénico. En este caso puede que el tanque esté lleno, pero la bomba, o sea, el corazón, no tiene la fuerza para mover todo ese líquido. Esto suele pasar por un daño directo al músculo cardíaco, como después de un infarto. El tercer tipo es el obstructivo. Aquí es como si una de las tuberías principales estuviera bloqueada. La sangre simplemente no puede pasar porque algo físico se lo impide. Podría ser un coágulo gigante en los pulmones o líquido acumulado alrededor del corazón que no lo deja latir bien. Y finalmente, el shock distributivo. Aquí el problema no es ni el líquido ni la bomba, sino las tuberías. Los vasos sanguíneos se dilatan tanto, se hacen tan anchos, que la presión sanguínea se desploma. La cantidad de sangre es la misma, pero el contenedor se volvió gigante. Y dentro de esta categoría tenemos al famoso shock séptico por una infección, el neurogénico por una lesión en el sistema nervioso y el anafiláctico por una reacción alérgica brutal. Y esta tabla, lo resume todo de una forma genial. Aquí podemos ver súper claro cómo cada tipo, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo, tiene orígenes muy diferentes. Miren, por ejemplo, en el distributivo. Ahí están la sepsis, la anafilaxia. Esta clasificación es básicamente el mapa que guía todo el diagnóstico y el tratamiento. Una vez que el shock se desata, el cuerpo no se da por vencido. Al contrario, lanza una serie de respuestas desesperadas para intentar sobrevivir. El problema es que muchas veces es una batalla que está destinada a perder. El cuerpo activa su sistema de máxima alerta, la famosa respuesta de lucha o huida. Es un intento heroico por desviar la sangre y el poco oxígeno que queda hacia los órganos que no pueden fallar, el cerebro y el corazón. Pero este increíble mecanismo de defensa tiene un límite. Este declive se da en 4 fases. Empieza con una etapa inicial que es casi silenciosa. Le sigue la etapa compensatoria, donde el cuerpo está luchando con todo lo que tiene. Pero si no se arregla la causa, se pasa a la etapa progresiva, y aquí es donde las defensas se empiezan a romper. Para terminar en la etapa refractaria, que es básicamente el punto de no retorno. A nivel celular está pasando algo catastrófico. Las células, desesperadas por la falta de oxígeno, abandonan su forma normal de producir energía, el metabolismo aeróbico, y se cambian a un plan B de emergencia, el metabolismo anaeróbico. El problema es que este proceso es súper ineficiente y peor aún genera un residuo tóxico, el ácido láctico, que empieza a envenenar todo el sistema desde adentro. Para los equipos de emergencia, identificar el shock y sobre todo su causa es como armar un rompecabezas a contrarreloj.
Y las piezas, al principio, pueden ser muy engañosas. El gran problema es que un paciente puede parecer solo un poco pálido o quizá algo ansioso, y sus signos vitales al inicio podrían no ser tan alarmantes. Además, cada tipo de shock tiene su propia firma clínica, lo que complica todavía más las cosas. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Con síntomas que se parecen entre sí y un paciente que empeora por minutos, ¿cómo se llega al diagnóstico correcto? Pues la respuesta está en observar los signos vitales con una atención casi detectivesca. La clave está en buscar patrones. En esta tabla vemos justo cómo se pueden diferenciar. Por ejemplo, casi todos los tipos de shock provocan taquicardia, o sea que el corazón va a 1000 por hora, pero ojo con el shock neurogénico. Es el único que causa lo contrario, bradicardia, un ritmo cardíaco lento. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso que acelera el corazón está dañado. Estas son las pequeñas pistas que, literalmente, salvan vidas. Bien, una vez que se tiene un diagnóstico probable, arranque esa carrera desesperada contra el reloj para estabilizar al paciente y, lo más importante, tratar la causa de raíz. La primera línea de defensa es casi siempre la misma: darle oxígeno a esas células hambrientas, meter líquidos para recuperar el volumen y la presión y usar medicamentos que ayuden a que los vasos sanguíneos se contraigan o que el corazón bombee con más fuerza. Pero, y esto es clave, todas esas medidas son solo para ganar tiempo, son un parche. La verdadera solución no es tratar los síntomas, es atacar de frente la causa original del shock. El tratamiento tiene que ser tan específico como lo fue el diagnóstico. Y esa especificidad es fascinante. Aquí vemos la estrategia para cada caso. Para el shock hipovolémico, lo primordial es reponer volumen con líquidos y sangre. Para el séptico se necesitan antibióticos, y ya. Y para el anafiláctico, la adrenalina es lo único que puede revertir la situación. Cada tipo de shock requiere una respuesta completamente distinta. Al final, la batalla contra el shock nos demuestra lo increíblemente frágil y, al mismo tiempo, lo resiliente que es el cuerpo humano. Es una danza al borde del abismo, un pulso entre los mecanismos de defensa del cuerpo y la intervención médica, donde cada segundo es crucial. Y nos deja con esta reflexión: qué delgada es a veces esa línea que separa un colapso total de una recuperación exitosa.